y la utilización de carbohidratos y de grasa durante la actividad muscular. Entonces, una dieta rica en grasa comparada con una dieta rica en azúcares y mixta, indudablemente tiene, como ya vimos, menor, ¿no es cierto?, base de glicógeno a nivel del músculo en sí. Y la utilización y el agotamiento es bastante más rápido comparado con la mixta y con la dieta rica en azúcar. Y a su vez, la utilización, ¿no es cierto?, de lípidos también es bastante menor en general, comparado, ¿no es cierto?, con dieta en carbohidratos, dieta mixta y dieta rica en grasa. Entonces, en el fondo se demuestra que el agotamiento es dramático, ¿no es cierto?, cuando la dieta es rica en grasa con respecto al carbohidrato. En cambio, el agotamiento no es tan, ¿no es cierto?, intenso comparado con dieta mixta y, para qué decir, dieta rica en carbohidratos. Antes de entrar en esta comparación entre músculo estirado y músculo liso, el músculo estriado presenta, no sé si lo vimos el tipo de contracción del músculo estriado o no. El tipo de contracción no. Isotónica, isométrica, no. Resulta que el músculo estriado presenta en paralelo a el mecanismo contráctil componentes viscosos y elásticos. Es decir, si nosotros, ¿no es cierto?, esquematizamos en términos generales la masa muscular estriada y decimos, ¿no es cierto?, que tenemos dos componentes, ¿no es cierto?, de inserción, y aquí tenemos una masa muscular, ¿no es cierto? Entonces serían los tendones de unión, ¿no es cierto?, en dos conexiones. Resulta que aquí tenemos, ya sabemos, el mecanismo contráctil, ¿no es cierto?, que corresponde a sarcómeros, ¿no es cierto?, y a su vez, de esta manera, tenemos elementos viscosos y elementos elásticos. Esto permite que el músculo estriado puede contraerse y estar en esta actividad contráctil sin que su longitud disminuya apreciablemente. Longitud de disminución quiere decir que se acorta, ¿no es cierto? Y esto ha llevado a entender que en la actividad muscular estriada, en general, tenemos dos tipos de contracciones. La contracción llamada isométrica y la contracción llamada isotónica. ¿Qué significa contracción isométrica? Iso de igual, métrica igual medida, igual longitud. La contracción isométrica es aquella contracción que se produce en el músculo estriado sin que sus extremos se acerquen apreciablemente. Es decir, su longitud no se acorta apreciablemente. Por ejemplo, pónganse así. ¿Y qué van a sentir? Van a sentir que algunas masas musculares se tensan. Por ejemplo, la del brazo. Esta no está funcionando, por lo tanto no pasa nada con ella en estos momentos. Y resulta que estoy haciendo fuerza. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay contracción y aquí hay contracción. Pero ningún músculo se está cortando apreciablemente. Ahí tenemos un ejemplo de contracción isométrica. Y a su vez, contracción isotónica corresponde iso igual tónica igual tensión. Esta contracción sí involucra un acortamiento importante en el músculo.
puesto que el músculo está siendo forzado frente a una igual tensión. Y por ejemplo, yo voy a separar esta silla y la voy a elevar, quiero ya la vaya. ¿Y qué es lo que hago? La misma tensión es el peso de la silla. Y para ello, y para llevarla, la elevo y la mantengo elevada gracias en cantidad importante la actividad del músculo bíceps, que en este momento está contraído y por lo tanto está haciendo contracción isotónica. Entonces, la actividad muscular estriada es un juego de contracción isométrica y contracción isotónica. En algún momento los músculos están haciendo contracción isométrica, otros están haciendo contracción isotónica. Por ejemplo, el levantador de pesas. El levantador de pesas, ¿qué es lo que hace? Tiene la pesa ahí, toda la pesa, contrae. Esto está empezando a hacer contracción isotónica y el brazo, contracción isométrica. Levanta, estos están haciendo contracción isométrica y el bíceps isotónica. Levanta para arriba, pum, y lo deja arriba. Y los músculos están haciendo ahora, en su mayoría, contracción isométrica, manteniendo. No, solteros en la serie. Entonces el juego. Por ejemplo, ¿qué músculos trabajan con contracción isométrica por excelencia? Los músculos de espalda. Son músculos que mantienen la postura y que no están contraídos, ¿no es cierto?, en forma general. Y por lo tanto, su actividad es mantener mediante una contracción que no implica un acercamiento importante de ¿no es cierto?, los extremos del músculo. En cambio, ¿no es cierto?, el músculo cuádriceps, bíceps, etc., son músculos que trabajan de forma bastante intensa con contracción isotónica, aportándose en condiciones bastante frecuentes. Otra particularidad que tiene el músculo estriado es que el mecanismo contráctil carece de periodo refractario, a diferencia de la actividad eléctrica, que como sabemos la actividad eléctrica presenta periodo refractario. Es decir, si se producen estímulos repetitivos y el estímulo eléctrico llega justo en el momento en que está en periodo refractario absoluto, no vuelve a responder, ¿no es cierto?, con una nueva actividad eléctrica. Pero no ocurre esto con la actividad contráctil. ¿Qué significa? Que cuando llegan estímulos, ¿no es cierto?, hacia la actividad contráctil, lo cual implica, ¿no es cierto?, que el retículo subaracnoico libera calcio, se une a troponina C y empieza toda esa mecánica, eso carece de periodo refractario. Por lo tanto, cuando se producen estimulaciones muy frecuentes, la respuesta contráctil es más frecuente. Y se provoca lo que se conoce como suma contracciones. Es decir, el músculo se contrae y se está relajando y no alcanza a relajarse totalmente y vuelve a contraerse. Y puede contraer, de relajarse en un tiempo menor y vuelve a contraerse. ¿Es lo que pasa en el PAP? ¿Ah? ¿Qué pasa que perdón? ¿Qué? Bueno, el PAP. Cierta medida, pero no logra producirse lo que ocurre en el músculo estirado. ¿Por qué? Porque puede producirse tan frecuencia de estimulación y tan rápida respuesta contráctil y suma contracciones que se puede llegar a la llamada contracción tetánica. La contracción tetánica. ¿Y qué es lo que es la contracción tetánica? Es una contracción mantenida en un tiempo mayor que corresponde a una fusión de contracciones por estímulos repetitivos. ¿Un calambre o eso? Parecido. Pero no es lo mismo. Las personas que sufren en epilepsia, ¿Mm? ¿o no? ¿Sufren de esa? Podría caer de repente en contracción tetánica algunos músculos. Y, por lo tanto, cuando son estímulos muy repetitivos, se van sumando las contracciones y finalmente se llega a una contracción única mantenida, carente de relajación. Y eso es la contracción tetánica. Y se llama así, contracción tetánica, o tétano, Tétano. producto de que Caballo palo.
se observó que se producía frente a una toxina bacteriana, ¿Qué? que es la toxina del Clostridium tetani, que es un Clostridium que está en todo el ambiente. En este momento estamos llenos de Clostridium tetani. Y por eso se vacuna en la actualidad contra el tétano. Antiguamente no existía vacuna, sino que existía una aplicación de suero antitetánico. Y a todo esto yo no lo puedo aplicar porque soy alérgico. Que sea hago choque anafiláctico. Cuando los chicos se dieron cuenta. Como todo cabro chico, más de algunas miserías con elementos sobre todo oxidados, clavos, etc. Y cuando se provocó una administración se nos provocó un choque anafiláctico. Entonces, ¿qué ocurre? Que la toxina Clostridium tetani provoca una sobreestimulación, ¿no es cierto?, sobre la masa muscular y puede caer en estado de contracción tetánica. Que la especie más susceptible corresponde al equino. Y se han descrito, por ejemplo, equinos que han muerto como estatuas. Caballo palo. No me creí. ¿Qué cosa? Que le he dicho caballo palo. ¿Caballo qué? Caballo de palo. Sí, sí. Sí, quedan. ¿Se han descrito? Sí, en la literatura. Quedan como verdaderos caballos de palo. Existe otra toxina para hacer, ¿no es cierto?, una comprensión también global. Producida por otro Clostridium, pero que tiene efecto contrario, que es la toxina de Clostridium botulismo, que produce el botulismo. Y esa toxina provoca lo contrario, relajación. ¿Y cuándo puede haber botulismo? ¿Cuándo se puede producir una infección con Clostridium tetani? Se transmite por heridas fundamentalmente con elementos cortopunzantes, sucios, oxidados, etc. Por ejemplo, alto riesgo es un accidente automovilístico con, ¿no es cierto?, ruptura importante de tejido. Pero también hay una condición donde se debe tener bastante en consideración el Clostridium tetani. ¿Alguien sabe cuál? La mordedura del perro. El perro al morder puede transmitir Clostridium tetani. Y de hecho, cuando llega un centro asistencial por mordedura de perro, no solamente hay que pensar en la rabia, sino que en el tétano. Y eso se maneja. Y uno, como un futuro veterinario, puede estar expuesto a este caso, pero los veterinarios cuando muerde un perro van a pincharse o se la dan con suero nomás. La firme. Bueno, la verdad cosa es que la firme es debiera, todo, de hecho cada cierto tiempo se da, O uno debería vacunarse. debiera preventivamente. preventivamente, ¿no es cierto?, hacerse una inmunidad. Una inmunidad. Con respecto al ¿cómo se llama?, a la rabia en particular. Yo me acuerdo que tuve la mala suerte que de entrada, cuando empecé a estudiar veterinaria, ¿no es cierto?, como alumno, nos ensartaron con la vacuna. ¿Por qué? Porque justo llegó a necropsia un cerdo que vivía, ¿no es cierto?, en el sector de los corrales, etc., y que aparentemente tenía rabia. No recuerdo si efectivamente sí o no, pero aparentemente tenía rabia. Por lo tanto, todos, el alumnado tenía que ser vacunado. La vacuna antigua, que era bastante dolorosa, se aplicaba acá. Eran 7 seguidas. Sí. Era subcutánea y, por lo tanto, las 2 primeras no era tanto. Dolía igual como toda vacuna, pero no tanto. Pero ya la tercera ya no quería ir más. ¿Por qué? Porque provocaba un efecto irritativo severo. Por lo tanto, ya tenía así irritado y venía la tercera, la cuarta, quinta y sexta. Creo que eran 6 o 7. ¿Por qué? ¿Ah? Porque ese era el protocolo de vacunación para estimular la inmunidad. De hecho, después se aplicaba al 9º día, después al 20º día y después a los 90 días. No sé, era así. ¿Requería tantas dosis? Entonces? Sí, se requería esta dosis. Me acuerdo que uno que ya no quería más. Y no se podía rascar uno porque se irritaba y se dolía más. Hoy día todavía es así. No, ahora no, ahora es otro protocolo. Pero igual son más de una, pero no es tan frecuente como antes. Creo que son 4. Yo mal no recuerdo, ¿sí? ¿Te la conté el otro día? Sí. ¿Quién? Una compañera mordió un perro. No me digas, ¿quién?
La cuatricicleta. La que se llama en bicicleta. Sí. Poco que más. 4 parece que dijo que... Ella no es la que viene con un, no sé, con Con una cosa una... extraña, con un casco de bicicleta. Con un casco de bicicleta, sí. Y con una nube lloviendo cada rato. Con los lámparas. Que era mala suerte porque creo que se fisuró el... La mordió un perro la semana Y la mordió un perro, chico. Un perro desconocido. Murió el perro. Murió. Estaba ella vacunada. Claro. Bueno, ahí hay que un buen manejo, digamos, también importante, o sea, de repente hay criterio, ¿va? Por ejemplo, de repente hay un descriterio. Una vez me acuerdo, me llamó una clienta asustada, me dijo, doctor, lo llamo porque necesito, si me puede, será que se me perdieron todos los antecedentes y si me puede conseguir el certificado de la vacuna antirrábica. Sí, nosotros nos quedamos con una copia, sí, porque lo que pasa es que mi perrito, el Bobby, que era como un coque, más o menos mestizo, mordió a uno de mis sobrinos, el otro día, o sea, ayer en un cumpleaños, y entonces resulta de que, bueno, igual para que estén tranquilos ustedes, pero bueno, pero igual el niño se vacunó ustedes. Perdón, se vacunó ¿qué? Lo llevaron a la clínica alemana y lo vacunaron. ¿Lo vacunaron de qué? De la rabia. ¿Y por qué? Porque lo mordió el perro. ¿Y quién lo atendió? Porque es un mal manejo. Porque primero tenía que preguntar, ¿perro conocido o desconocido? ¿En qué condiciones mordió? Y resulta que era una condición porque el perro está estresado, porque hay muchos cabros chicos, de repente un mordiscón, y me decíamos un mordiscón superficial, o sea, entonces el descriterio fue grande, porque era un perro de casa. Entonces hacer sufrir al pobre niño, por vacuna, es tirar las mechas. Tirar las mechas. Claro, los traumas. Entonces esas cosas impresionantes. De repente hay pocos criterios. Y de repente hay alarmas innecesarias. ¿Ya? Entonces ahí hubo un mal manejo, porque el manejo es, primero saber qué perro es, qué tipo de perro es. Callejero, no callejero, conocido o no conocido. ¿Ya? Y por qué circunstancia mordió. Y eso hay que saber muy bien. Y además saber, y el perro está bajo supervisión médica, tiene vacuna al día, etc. Todas esas cosas. Y no ya hacer sufrir al pobre niño. ¿Se acuerdan el año pasado el problema de la famosa posible rabia de perro? Que al final no fue. El pobre perro que le estaba echando la culpa, ¿no es cierto? Era como, ¿no es cierto? Que le estaban echando la culpa de amante, digamos. Yo tengo una guerra, ¿no es cierto? Así es. Resulta que al mes siguiente fue, ese es el perro. ¿Y cuándo te mordió? Hace un mes. Entonces, desconocimiento. Pobre perro, ¿no es cierto? Y lo peor de todo es que pagaron el pato a varios perros de Quintero, ¿ah? Me dijeron que hicieron una matanza impresionante esa semana. Profe, ¿qué fue? ¿El tipo no tenía rabia o no era el perro que...? Aparentemente, porque no quedó muy claro, aparentemente si era rabia, y yo creo que no estoy tan seguro que era rabia porque le habrían dado más publicidad porque son pocos los casos de rabia que se han salvado. Y si era rabia silvestre, o sea, la que transmiten los murciélagos, etc. Pero no era rabia canina. Porque el canino estaba vivo. El canino, teniendo la sinología, en 10 días se va despachado. Por eso que el protocolo antiguo era el animal conocido o desconocido. Si es desconocido, se vacuna porque no se sabe qué pasó con el animal. Si es conocido, a veces, de acuerdo a donde muerda, si muerde cerca de la cabeza, se empieza a vacunar en forma preventiva, observación del perro. Y si pasan 10 días el perro está muerto de la risa, no tiene rabia. Profesor, pero se ha documentado alguna vez aquí en Chile algún caso de rabia canina. Años atrás, hace muchos años atrás, sí. Sí, hace muchos años atrás. De hecho, yo tuve una clienta ancianita que me habló de una vez que le tocó un caso de rabia canina. Sí, se dio. Por suerte, lo que pasa es que la rabia tiene una historia importante en Chile, digamos, entre otras cosas, de que se ha controlado muy bien por varios factores, entre otros, digamos, porque no tenemos tanta, ¿cómo se llama?, biología silvestre que pueda mantenerlo en, ¿no es cierto?, en forma de reservorio importante, más que los murciélagos, que aquí no son muchos. ¿Ya? Lo otro es porque fueron unos chilenos, que fue Fuenzalí y Palazzo, los que inventaron la vacuna antirrábica. Que desgraciadamente después el Instituto de Salud Pública no siguió produciendo porque no era competitivo con las vacunas que sacaron
han demarcado en otros tipos de laboratorios. Pero la vacuna antigua era la Fonsalía Palacio, que era de Chile. Pero en otros países, por ejemplo en Canadá, por ejemplo, los mapaches te pueden dar rabia. Y los mapaches son peores que los gatos. ¿Pero qué tipo de rabia también es silvestre? Sí, silvestre, pero puede ser importante. Un zorro, por ejemplo. En ciertas partes en Canadá, por ejemplo, yo tengo un primo que es canadiense y de repente en la mañana sale y el basurero tienen que dejarlo bien tapado porque andan deambulando mapaches y los mapaches no son simpáticos, son más encachados que un perro pato malo. ¿Cuál es la rabia, por ejemplo, de la silvestre y de la canina, que es la más peligrosa? Es que hay diferentes tipos de rabia. Está la rabia agresiva, rabia muda. La agresiva es la que es transmitida por mordeduras. La muda es se provoca parálisis rápidamente. ¿Ya? Y el agente viral, ¿no es cierto?, es parecido. Lo que pasa es que es parecido, con la diferencia de, ¿cierto?, que el perro tiene más contacto directo con el ser humano y de morder de forma más directa. La posibilidad, por ejemplo, en otros países, producto de mordeduras, como digo, de estos elementos, puede ser, por ejemplo, también ¿cómo se llama?, ardilla, zorros, por ejemplo. En cambio aquí no tenemos tantas posibilidades. Bueno, y murciélagos también. Hay un murciélago, no sé si lo han visto alguna vez, bastante grande, que son frutívoros, así, que son, le llaman los fox, fly, claro, zorro alado, digamos, pero son murciélagos en el fondo, o sea, son grandes. Y eso también se dice que son reservorios. Y eso se habla fundamentalmente porque estos animales tienen un nivel importante de grasa parda. Y la grasa parda parece que es un elemento, digamos, de reserva de ellos, digamos, y donde tiende a enquistarse, en el fondo, podríamos decir, el virus rábico. Bueno, para terminar el caso del Botox, el botulismo fundamentalmente se da mediante el consumo de conservas, valga la redundancia, mal conservadas. Las conservas caseras, digamos, a veces no preparadas adecuadamente y conservadas adecuadamente. Ambas toxinas se utilizan medicamentosamente. La toxina del Clostridium tetani se utilizaba para estimular, por ejemplo, individuos con alteración neurológica, por ejemplo, los con secuelas de poliomielitis. Los individuos, por ejemplo, o sea, la toxina del Clostridium botulinum se utiliza para controlar actividades musculares exacerbadas. ¿Ya? A veces hay individuos que tienen, y hay unas patologías, unos síndromes que se dan en el ser humano de actividades contráctiles involuntarias intensas. Y es una categoría pero impresionante, digamos, inadecuada. Y eso se puede controlar, ¿no es cierto?, con el Clostridium botulinum. Y en la actualidad, el Clostridium botulinum, ¿no es cierto?, tiene un precio comercial, ¿no es cierto?, bastante elevado como Botox, desde el punto de vista cosmético, para, ¿no es cierto?, provocar parálisis de los músculos faciales.